Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. La palabra de Dios dice así: El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, le dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Qué tremenda esta porción de la palabra. Un poco para ubicarnos en el contexto, nos está contando la historia completa de una cena. El Señor Jesús está contando la historia de una cena que organizó un padre de familia. A esa cena, Él mandó a sus siervos, cuando todo estaba preparado, a invitarlos, y estas personas a última hora se justificaron. Y la palabra de Dios muestra que entonces el señor de la casa, el padre de familia, quedó enojado. Para poder entender una vez más el contexto, en Israel había una costumbre, y es que la invitación se hacía en dos fases. La primera era ir hacia las personas e invitarlas al banquete, y éstas aceptaban ir al banquete, que era expresarles el día del banquete, más no la hora. Es decir, la primera fase era la invitación indicando el día, pero no la hora. La segunda fase era cuando ya todo estaba preparado. El señor de familia, el padre de familia, mandaba a sus siervos a indicarles: todo está listo. Era el momento en el que ellos iban a disfrutar el banquete que ya estaba completamente preparado. Entonces, las personas que aquí se excusaron, las personas que a última hora dijeron no, fueron personas que inicialmente aceptaron ir a la fiesta. Solo que cuando todo estaba listo y preparado, como dice aquí la palabra, ellos decidieron no ir, se excusaron. Entonces, esto ya, como vimos en algún momento, se refiere a los hijos de Dios, que aceptaron un día la invitación a esta fiesta, a ser salvos por la fe. Pero no entienden que el Señor tiene una vida de disfrute para nosotros. Él no solo quiere que seamos salvos, que tengamos vida. Él vino para darnos vida en abundancia, que habla de plenitud de vida. Es allí donde la palabra de Dios dice que el Señor se enoja. Se enoja y manda a que traigan a todas las personas que eran pobres, ciegos, cojos y mancos. Entonces, aquí hay algo muy interesante. El factor común en estas personas, pobres, ciegos, cojos y mancos, tiene que ver con necesidad. Muy probablemente todas estas personas eran mendigos, porque en aquel tiempo la situación social era muy difícil, no había protección de los discapacitados, por lo tanto es muy probable que la mayoría de todos ellos eran discapacitados, eran mendigos. Entonces, ¿cuál era el factor común en todos ellos? Era la necesidad. Todas estas personas tienen un factor común: necesidad. Y fueron invitados a satisfacer esa necesidad. Fueron invitados a disfrutar algo de manera abundante frente a su necesidad. Es obvio que no se resistieron. La Biblia no nos muestra ningún detalle de que hubo resistencia. ¿Por qué? Porque ellos respondieron inmediatamente a la necesidad. ¿Qué significa eso? Que cuando hay necesidad, las personas acuden inmediatamente a quien provee esa necesidad. ¿Sabes? En el reino de los cielos acontece lo mismo. La palabra de Dios nos muestra que quienes heredarán el reino de los cielos serán aquellos que son pobres de espíritu. Cuando habla de pobreza de espíritu, no está hablando de necesidades físicas o materiales. Está hablando de la necesidad espiritual. Y es que quienes heredarán el reino, quienes serán vencedores, que un día reinarán juntamente con Cristo, son aquellas personas que viven una vida cristiana que expresa necesidad. Eso significa que responden a todo lo que Dios nos ofrece, lo que la iglesia ofrece. Si la iglesia tiene cursos, si la iglesia tiene reuniones, cultos organizados, células en que reunirse, quienes son necesitados acuden prontamente a tomar aquello que Dios tiene para ellos. Tristemente hay personas en la iglesia del Señor que viven con personas que no necesitan nada de esto. Entonces, con las justas asisten a un culto dominical, y eso, si el día está bueno, porque si es un día de lluvia, un día donde el temporal está mal, no asisten a los cursos, no asisten a los tiempos de ayuno, de oración, no asisten a las cosas que la iglesia ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué no participan de las células? ¿Por qué no participan de todos los recursos que la iglesia da? Porque no tienen necesidad. Pero el Señor dice
que el reino de los cielos, de aquellos que expresan necesidad, de aquellos que cuando ven un recurso, una invitación, cuando el Señor ofrece no solo su palabra, todos los recursos a través de la iglesia, desde el congregar, desde el participar de todas las cosas que hace la iglesia, ellos corren inmediatamente, porque son necesitados, porque son de aquel grupo que representan, que cojos, ciegos, mancos, pobres. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos que expresa necesidad y por tanto necesito del Señor. Yo quiero todo lo que Él tiene para mí. ¿Cuántos podemos decir en estos días esto? Yo necesito todo lo que Dios tiene para mí. Los tiempos de oración a través de la iglesia, los tiempos de aprendizaje, de discipulado, de congregarse, de estar en las células. Yo quiero participar de todo porque yo necesito. Yo necesito. Señor, hace énfasis que hay un grupo interesante de personas cuyo factor fundamental es la necesidad. Y por la necesidad acuden al banquete. Que tú puedas disfrutar estos días y todos los días del banquete porque eres un necesitado. Porque eres alguien que necesita, que todo lo que Dios tiene para él, yo lo quiero, que usted lo quiere. Si es así, tu vida será una vida plena, una vida de victoria. Podrás constantemente disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros y por ende tu fe crecerá y por causa de esa fe tú experimentarás victoria. Yo quiero animarte a que vivas como alguien que necesita, como un pobre de espíritu, que cada día necesita, que anhela todo lo que Dios tiene para él. Que seas ávido de escuchar la palabra, de leer la palabra, de orar, de congregarte. Nunca olvides eso. Y que por tanto tu vida sea una vida de victoria. Espero que este tiempo sea un tiempo en el que tus ojos se abran para entender cuán gracia de Dios ha sido derramada sobre tu vida. Muchas bendiciones.